Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Seguire, seguire. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenas, Buenos días. buenos días. Buenos días, profe. Listo, entonces buenos días para todos y para todas. Entonces recordemos cómo hablamos la clase anterior o para quienes son nuevos. Efectivamente nos conectamos a las 8:45 y sobre las 8:50 en punto de la mañana. Entonces iniciamos la clase. ¿Listo? Por lo tanto, pues vamos a dar inicio en este momento. Entonces, esta, efectivamente, para quienes vinieron el fin de semana pasado o quienes nos estamos conectando hasta ahora, esta entonces recordemos que es la clase de biología, ¿cierto? Y digamos que para empezar a entrar en contexto nuevamente, perdón, para entrar en contexto, entonces básicamente pues lo primero sería recordar o definir efectivamente qué es la biología, ¿cierto? Entonces resulta que la biología es una rama de las ciencias naturales, ¿cierto? Y las ciencias naturales son todas aquellas que buscan estudiar y comprender el mundo físico, sus fenómenos, sus procesos. Evidentemente se llaman ciencias naturales porque están relacionadas con la naturaleza. Dentro de ese grupo de ciencias naturales, entonces vamos a encontrar la asignatura que nos corresponde, entonces, que es la biología. Y la biología en sí, entonces, ¿qué es lo que va a estudiar de ese mundo físico?
a los seres vivos, ¿listo? De ese mundo tan enorme y gigante, la biología dice, bueno, yo me voy a encargar de estudiar a los seres vivos, ¿listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es especificar, pues, quiénes sí son seres vivos. Entonces, hoy en día sabemos que son seres vivos todas aquellas especies que ingresen dentro de el reino de las plantas o reino vegetal. Todas aquellas especies que ingresen dentro del reino animal, ¿listo? Todas aquellas especies que estén dentro del reino fungi, que es el reino de los hongos, y todas aquellas especies entonces que estén dentro de reinos como el protista y el monera, que básicamente serían microorganismos, ¿listo? Entonces, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. ¿Quiénes son seres vivos? Plantas, animales, hongos y microorganismos, ¿listo? Es una disciplina basada en un modelo experimental, es decir, que ha buscado comprender, revisar, observar, hacer preguntas, experimentar, básicamente, para poder determinar ese conocimiento que posteriormente va a ser compartido a las personas de los descubrimientos y los hallazgos que se hagan. ¿Qué estudiamos entonces específicamente de los seres vivos? Primero, pues las estructuras, ¿listo? Nos interesa estudiar, bueno, la composición, por qué se generan formas tan diversas. También nos interesa estudiar las funciones que se generan, ¿cierto? Los procesos de evolución, la distribución, es decir, las ubicaciones, las relaciones que generamos entre seres vivos y también las relaciones que generamos directamente con el medio, ¿listo? Entonces, básicamente, pues el origen de la palabra, ¿cierto? Tiene que ver precisamente con su objeto de estudio. Entonces está formada por la palabra bio, que significa vida, bios, ¿cierto? Y logos, que significa ciencia o conocimiento. Entonces la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. ¿Quiénes son seres vivos? Plantas, animales, hongos y microorganismos, básicamente. ¿Listo? Pero entonces también, como dijimos, bueno, vamos a considerar su estructura, ¿cierto? Nos interesa saber la composición, de qué estamos hechos los seres vivos. Y entonces la biología dice, vea, para que esté clasificado, ¿cierto? Como planta, animal, hongo o microorganismo, debe estar constituido de células, ¿listo? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la célula. La célula básicamente funciona como si fueran unos ladrillitos con los cuales uno podría construir un edificio, ¿cierto? Básicamente. Sin embargo, pues las células no son tan grandes como los ladrillitos, realmente son muy pequeñitas, ¿cierto? Muy, muy pequeñitas, entonces no las podemos observar como tal a simple vista, sino que, digamos, cómo se genera precisamente esta palabra o este descubrimiento a través de procesos de observación, porque recordemos que la biología es una ciencia basada en un modelo experimental. El punto es que a lo largo de la historia, varios científicos han generado algunos descubrimientos y han permitido generar un desarrollo de lo que se denomina como la biología celular, ¿sí? Y entonces hoy en día logramos comprender qué es una célula, cuáles son los tipos de célula, ¿cierto? Y cuáles son sus funciones básicamente y cómo interactúan con el medio. ¿Cómo empieza a generarse este proceso o este concepto de célula? En primer lugar, el señor Zacarías Janssen, hace o menos hacia 1590, construye un primer microscopio, ¿cierto? Que básicamente son lentes muy potentes que me permiten observar cosas muy, muy pequeñitas, ¿cierto? Obviamente por ser el primero, pues era muy rudimentario en comparación, por ejemplo, a los microscopios que podemos conocer hoy en día. Pero el punto es que con él inicia, ¿sí? Entonces él dice, bueno, hay que construir un instrumento que me permita ver cosas que de pronto a simple vista no puedo observar, ¿cierto? Y pues para ver si de pronto hay algo más pequeñito que se puede encontrar. Con estas observaciones, el señor Robert Hooke, ¿cierto? Entonces él dice, ay, mire, yo estuve observando, recordemos cerrar el micrófono si no tenemos una intervención, digamos, directa que generar, por favor, para que no se generen como ruiditos ahí. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? El señor Robert Hooke, ¿cierto? Haciendo uso de estos instrumentos y generando observaciones, básicamente, dice, es que hay algo en el interior, ¿cierto? De las plantas, porque realmente con lo que experimentaba era con plantas, que es muy pequeñito y parecen como celdas, ¿sí? Y son celdas que se van uniendo unas con otras para generar estructuras más complejas, como por ejemplo una hoja. Entonces, él, al relacionarlas con una celda, dice, ya sé. Entonces, las plantas en ese momento estábamos estudiando básicamente el reino vegetal
están constituidas de células, ¿listo? Obviamente posteriormente surge la pregunta, si las plantas son seres vivos y están constituidas de células, ¿será que el resto de seres vivos también? Y pues se generan muchas más observaciones, muchos más experimentos, muchos más desarrollos, ¿cierto? Pero pues el señor Robert Hooke es quien aporta el término célula como tal. ¿Y por qué célula? Porque para él en la observación era como si fueran celditas muy pequeñas que se iban uniendo entre ellas. Posteriormente, más o menos hacia 1831, hay algo que se vuelve súper importante. El señor Robert Brown, aparte de observar la célula, identifica que la célula tiene una estructura en su interior, ¿sí? Y era importante empezar a estudiarla. Entonces, Robert Brown lo que hizo fue que identificó el núcleo, ¿cierto? Que es una parte central de la célula vegetal, específicamente. Eso es súper importante porque posteriormente decimos, ah, bueno, hay que estudiar, uno, pues a la célula la estructura completa, pero también esa parte central que tiene ahí, ¿para qué será que sirve? ¿Por qué la tiene ahí? ¿Cierto? Y posteriormente pues se generan descubrimientos y hallazgos al respecto. El punto es que empieza a ser totalmente verídico el poder afirmar que todo ser vivo está constituido de células. Entonces los señores Sladen y Sheward, ellos plantean lo que se conoce hoy en día como la teoría celular, ¿sí? Entonces ellos dicen, eso ya no tiene reversa, hay observaciones, tenemos un núcleo de una célula, entonces los seres vivos están constituidos de células, entonces plantean la teoría celular que funciona hasta nuestros días. Pero ¿qué dice básicamente esa teoría celular? Propone tres cosas básicas. Dice, primero que todo, la teoría celular propone entonces que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Para que sea un ser vivo, debe presentar al menos una célula. De ahí para allá, pues puede tener, dependiendo la especie o el reino, la cantidad de células que requiera. ¿Listo? Entonces, lo primero es que para que sea ser vivo, debe tener al menos una célula. Lo segundo es que las células se originan de otras células, no aparecen por arte de magia. Para que se genere una célula es porque proviene de otra, ¿listo? De una progenitora, básicamente. Y por último, la teoría celular dice, las células contienen una información importante, que eso es lo interesante del núcleo. Contienen una información importante que se denomina información hereditaria, y esa información va pasando de una célula a otra. Entonces, de células progenitoras a células hijas, por lo tanto, se generan procesos de reproducción. ¿Listo? Entonces, básicamente, esos son los tres postulados, perdón, de la teoría celular. ¿Listo? Y entonces, claro, pues ellos al proponer que todos los organismos están compuestos por una célula, que esas células se originan de otras, que esas células contienen información genética, pues también tenían que definir entonces qué es la célula como tal. Entonces, básicamente, según la teoría celular, la célula es la unidad anatómica, es decir, es la unidad con la cual se forman estructuras. Es la unidad fisiológica, es decir, cómo o en base a lo que funciona, ¿cierto? Esas estructuras. Y genética, porque nos permite tener una información hereditaria que va pasando de un ser vivo a otro. Entonces, la célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo, capaz de realizar todas las actividades propias, pues, de un ser vivo. Entonces, ¿qué actividades propias son de un ser vivo? Respirar, alimentarse. Bueno, aparte de alimentarse, pues digestión, ¿cierto? Excreción, reproducción, todas esas son actividades propias de un ser vivo, ¿listo? Quiero saber si de pronto está ahí hay alguna pregunta o todo claro o alguna sugerencia. Todo claro. Listo, gracias. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros, dentro de, o porque estamos retomando, ¿cierto? Muy rápidamente este concepto de célula, porque nosotros vamos a empezar a estudiar el cuerpo humano, ¿listo? Nos interesa desglosar el cuerpo humano, vamos a hablar de cada uno de los sistemas que encontramos en nuestro cuerpo. Razón por la cual vamos a especificarnos entonces en las células humanas, ¿listo? Se dice que el cuerpo humano tiene más de 30 billones de células. Y adicional a eso, algunas células van muriendo y otras pues efectivamente se van regenerando, ¿cierto? Entonces es una gran cantidad, sí, y además es una cantidad variable. Por eso se dice que más o menos, ¿cierto? Es como un estimado. El punto es que una célula humana está clasificada como una célula eucariota, que significa que tiene un núcleo definido.
¿Y qué es lo importante del núcleo? Que guarda y almacena información genética. Eso es lo más importante. Ah, pero que también tiene otras partes, claro, importantes sí, porque por ejemplo nos ayudan con la síntesis de proteínas, nos ayudan con la respiración celular, con la obtención de energía, con el transporte y digestión de desechos o de nutrientes, ¿sí? Pero pues por ahora nos interesa mucho hablar acerca del núcleo y la información que allí se almacena, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? En el cuerpo humano, ¿cierto? Podemos llegar a tener dos tipos de células, ¿sí? Unas están clasificadas como células somáticas, así se les llama. ¿Cuáles son esas células somáticas? Todas las células del organismo, excepto las que están clasificadas como células sexuales, ¿sí? En definición es eso. Pero entonces dice uno, uy, ¿cómo así todas las células del organismo? Es decir, todas aquellas que están presentes en tejidos, órganos y sistemas, ¿sí? Es decir, todas aquellas que están formando la estructura. Entonces son células somáticas las que se encuentran en su piel, las que se encuentran en su cabello, las que se encuentran en el corazón, en los pulmones, porque están formando estructuras. Ellas son células somáticas. El segundo tipo de células que encontramos en el cuerpo humano se denominan células sexuales, ¿sí? Que exclusivamente son para las mujeres los óvulos y para los hombres los espermatozoides. Se les conoce como células sexuales o gametos, ¿listo? Entonces, básicamente, uno en el cuerpo humano va a encontrar aproximadamente 30 billones de células, pero esos 30 billones de células se pueden clasificar en somáticas o en sexuales. ¿De qué depende? De qué es su ubicación y cuál es su función. Entonces, si es una célula de la piel, pues es somática. Si es una célula adiposa, pues es somática. Si es un glóbulo blanco, pues es somática. Si es un glóbulo rojo, es somática, porque están dentro de la estructura y el funcionamiento. ¿Listo? ¿Cuáles son las otras? Recuerden, las células sexuales, que su única función es permitir la reproducción. Básicamente eso es. Entonces es importante especificar qué tipos de células tenemos en nuestro organismo. ¿Listo? Antes de seguirles explicando esto de acá, les voy a mostrar un par de videitos que primero quiero que vean, pero luego lo vamos a ir desglosando. Entonces, primero vamos a observar este. Esperen, les comparto sonido por acá. Ay, esperen por aquí, a ver. Ay. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase, que ya expliqué en el video anterior, que fue el ciclo celular. Si no lo has visto, en la caja de información te dejaré un enlace para que puedas verlo, o en la pantalla final aparecerá dicho video. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. Interesante, ¿no? Acierta. ¿Listo? Y entonces, miren, posiblemente deben estar como, uy, que es todo eso, ese poco de términos, ¿cierto? Pero la idea es que lo vamos a ir explicando. Entonces, ¿qué pasa?
Las células somáticas, que recuerden, acabamos de decir, son todas aquellas que están presentes en el organismo formando estructuras, ¿listo? Y cumpliendo funciones. Ellas se van a reproducir a través de un proceso que se conoce como mitosis, ¿listo? Entonces, la mitosis únicamente la hacen las células somáticas. Y básicamente, ¿qué sucede? Hay una célula, ¿cierto?, que madura y se convierte en célula madre. Esa célula madre se va a dividir y va a generar dos células hijas, ¿listo? Esas dos células hijas van a tener las siguientes características. Van a tener exactamente el mismo número de cromosomas, todas. Entonces acá había 46, acá van a haber 46 y acá van a haber 46 cromosomas. Adicional a eso, esos cromosomas van a tener codificada exactamente la misma información genética. ¿Qué significa eso? Que si la célula madre es una célula, por ejemplo, del tejido muscular y cumple la función de elasticidad y contracción, es decir, de movimiento, pues sus células hijas van a tener exactamente esa capacidad. En Colombia antes. Seb- No me dejaron. Sebastián, si abres tu micrófono así de repente de la nada, se genera interferencia, o no sé si tienes de pronto alguna pregunta. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden el micrófono o por lo menos si usted tiene alguna intervención, pues levanta la manito ahí virtual y así nos comunicamos mejor. Entonces les decía, básicamente, ¿qué sucede? La información genética va a ser exactamente la misma, lo que me va a decir, si soy una célula muscular y genero movimiento, mis hijas, ¿cierto? Van a cumplir exactamente la misma función. Tendrán que ser células que generen movimiento. No puedo ser una célula muscular y tener células rígidas, ¿cierto? No va a pasar. Entonces, en la mitosis siempre todas las células que se van a generar van a ser iguales en número de cromosomas, iguales en información genética, iguales en funciones. ¿Listo? Básicamente, ¿por qué? Porque van a formar tejidos, órganos y sistemas. Pero entonces, ¿cómo se da ese proceso de mitosis? Entonces se inicia con un proceso que se conoce como interfase, que es como el proceso de preparación y maduración de la célula, y luego vienen otro par de fases más, ¿listo? Que son básicamente cuatro, y son muy específicas. Entonces, por ejemplo, la primera, que es la profase, lo que se está haciendo es tener en el núcleo de la célula los cromosomas, que están representados con X y empezar a organizarlos, ¿cierto? Entonces empezar a organizarlos junto con los centriolos, que son estos punticos amarillos acá representados, para empezar a generar un proceso de separación. Entonces en la profase se van alistando los cromosomas, ¿cierto? Ahí en el núcleo. En la metafase, todos los cromosomas, si se dan cuenta, se organizan en el centro de la célula. Miren, ahí están en filita. ¿Y para qué se organizan en el centro de la célula? Porque luego en la anafase se van a separar, ¿sí ven? La mitad va a ir de un lado y la otra mitad va a ir del otro lado. Y luego, entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar la telofase. Entonces, en la telofase, si se dan cuenta, se regenera el núcleo, ¿sí ven? Porque ese se había roto aquí cuando hicieron la fila. Cuando hacen la fila acá justo en el centro de la célula, ya no hay núcleo, se había roto. Entonces, en la telofase necesitamos empezar a volver a ser iguales a la célula madre. Entonces, lo que se pasa es que se regenera el núcleo, ¿cierto? La información está ahí al interior y ahí finalmente se van a, ¿qué? A dividir para obtener dos células. Entonces, en la mitosis, a partir de una célula madre, siempre voy a poder obtener dos células hijas. Básicamente eso es. ¿Y qué es, quiénes hacen mitosis? Únicamente las células somáticas. ¿Qué, cuáles son las células somáticas? Las que están en tejidos, órganos y sistemas. ¿Listo? Es decir, generando estructura. De pronto hasta ahí hay alguna pregunta, sugerencia o reclamo. No, señora. No, señora. No, Listo. señora. No, señora. Listo, entonces ya vimos qué pasa con las células que forman la estructura, ¿cierto? Ahora vamos a hablar entonces qué pasa con las células sexuales, ¿listo? O gametos. Ya les pongo el audio.
Al hablar de gametos nos referimos a las células reproductoras masculinas y femeninas. Los gametos masculinos son los espermatozoides y los gametos femeninos son los óvulos. Ambas células reproductoras tienen la característica de ser haploides, es decir, contienen la mitad de la información genética. Dentro del núcleo de las células de los seres humanos hay 46 cromosomas, pero nuestros gametos solamente tienen 23 cromosomas. Cuando ambas células reproductoras se unen en el proceso de la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el padre y la otra mitad la madre. De esta manera, el nuevo ser tendrá 46 cromosomas, heredando así las características del padre y la madre. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. ¿Listo? Entonces acá retomando. Entonces, ¿cuáles son los gametos? Básicamente, ¿cierto? Aquellas células que nos permiten generar procesos de reproducción, es decir, generar nuevos individuos, nuevos seres humanos. Entonces, en los señores, los espermatozoides, en las señoras, los óvulos, ¿cierto? ¿Qué sucede? Entonces, va a generar un aporte cada uno de 23 cromosomas. Entonces, el padre aporta 23 cromosomas con su espermatozoide, la madre aporta otros 23 cromosomas con su óvulo. Y así, entonces, es como realmente obtenemos, pues, un individuo, ¿cierto?, de 46 cromosomas, que recuerden era la cantidad que tenían las células somáticas. Entonces, cuando ellos se unen, lo que empiezan a generarse son muchas billones de células somáticas, porque se empiezan a generar, ¿cierto?, pues la estructura del bebé, básicamente todo el desarrollo embrionario, pero básicamente surge de ahí, de esa manera, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. La señora. Entonces vamos a ver cómo se generan, ¿sí? Gametogénesis, es decir, cómo se generan esos óvulos y esos espermatozoides. ¿No encuentras trabajo? ¿Sientes que en el mercado tradicional se te cierran las puertas por tu edad? La gametogénesis es el proceso de formación y maduración de las células sexuales masculinas y femeninas, y dichas células sexuales se les conoce como gametos. En los hombres, la gametogénesis forma lo que son los espermatozoides a través de un proceso llamado espermatogénesis, y en las mujeres, la gametogénesis forma lo que son los óvulos a través de un proceso llamado ovogénesis. Interesante, ¿no? ¿Listo? ¿Y en qué consiste básicamente ese proceso? Entonces aquí no lo van a especificar. Entonces ya sabemos que espermatogénesis, pues porque se generan espermatozoides, y ovogénesis porque se generan óvulos. Y ya vamos a ver entonces aquí en este. La meiosis es un proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. Si no sabes lo que ocurre en la mitosis, te invito a que veas el video donde lo explico. En la caja de información aparecerá el link para dicho video, o también estará disponible en la pantalla final de este video. En la profase 1, el ADN se condensa, dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar 2 células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas a la de la célula original.
En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las dos células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. ¿Listo? Entonces, nuevamente no se preocupen, realmente es muy fácil, aunque parezca un montón de información. Entonces, ¿cómo se producen esos óvulos y esos espermatozoides? A través de un proceso conocido como meiosis. ¿Listo? Y básicamente, ¿qué sucede? Cuando la célula está preparada para convertirse en célula madre, ¿cierto? Se va a dividir 2 veces. Por eso dice meiosis 1, meiosis 2. O una doble mitosis, que es el primer video que vimos. Entonces, esa célula primero se va a dividir y entonces se van a originar 2 células. Y de ellas, ¿cierto? También se van a dividir y se van a generar de cada una 2 células, para un total al final de ¿cuánto? De 4. ¿Listo? Y si ven, cada una con 23 cromosomas, porque recuerde que el espermatozoide aporta 23, el óvulo 23 para individuos de 46 cromosomas. ¿Listo? Y básicamente, ¿qué sucede? Entonces dijimos, pues es una doble mitosis. Entonces nuevamente tenemos una profase, donde lo que se hace, perdón, es organizar el material genético, ¿sí ven? Vuelven y empiezan a ubicarse esos cromosomas entonces en la mitad, ¿sí? Es un proceso que pasa 2 veces, similar al que vimos en el primer momento, pero 2 veces. Luego de que están en la mitad, ¿qué sucede? Pues se separan a los extremos, ahí ya obtuve las 2 primeras, pero recordemos que cada una de estas 2 que acabé de obtener también se tiene que dividir. Entonces, lo que hace es que vuelve y es como que se reinicia el ciclo y ellas se van a dividir obteniendo así al final 4. ¿Listo? Esa es la manera en la cual se generan los óvulos y los espermatozoides, básicamente. ¿Listo? Preguntas, dudas, sugerencias, reclamos. No, señora. No, señora. Listo. Entonces, digamos que en resumen podríamos decir que las células somáticas son las células que están presentes en el organismo, excepto los óvulos y los espermatozoides. ¿Listo? Que son diploides porque tienen 46 cromosomas, que además se dividen por mitosis y cumplen muchas funciones, dependiendo en dónde estén. Si están en el corazón, si están en los pulmones, ¿listo? Si están en el hígado, si son parte de tejidos, entonces pueden tener muchas funciones. Y que por el otro lado, entonces tenemos las células sexuales, que exclusivamente son los óvulos para las mujeres, los espermatozoides para los hombres. Están clasificadas como haploides porque únicamente tienen 23 cromosomas cada una. Se obtienen por meiosis y su única función es la reproducción sexual, es decir, la fecundación. ¿Listo? Ese sería como el resumen. Hay algunas preguntas que a veces pueden llegar a surgir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿y eso cada cuánto lo hacen? ¿Y cuánto dura una célula? ¿Y de verdad las células muertas, entonces qué? ¿Cierto? Entonces, bueno, digamos que dentro de algunas de esas preguntas básicas puede ser como, por ejemplo, la duración de las células. Entonces, células como las de la piel pueden llegar a vivir días y eso tiene una explicación lógica. ¿Por qué pueden llegar a vivir días? Porque pueden estar expuestas, ¿cierto? Están expuestas al sol, al smog del medio, ¿cierto? Al aire. Entonces, pues ellas se van regenerando de una manera mucho más constante. Células como los glóbulos rojos que cumplen la función de transportar oxígeno se regeneran en meses, ¿sí? Entonces, pero eso de qué depende, es que uno no puede decir un día, en 2 días, 30 días. No, eso depende del organismo. No todos se alimentan de la misma manera, no todos nos ejercitamos de la misma manera. Entonces, eso depende del cuidado y el mantenimiento del cuerpo de cada uno. De ahí la importancia de una buena alimentación, de tener unos hábitos saludables, de tener buenos procesos de higiene, ¿listo? Porque de eso depende, pues, el mantenimiento de las células. Hay una claridad y es que las células nerviosas conocidas como neuronas, ellas sí no se regeneran, ¿sí? Nacemos con billones de neuronas, pero si se pierden, ellas, chao, o sea, las neuronas que mueran no las volvemos a recuperar porque ellas no se reproducen, ¿listo? Ah, pero es que son células somáticas, sí, pero son células somáticas
especiales que definitivamente no se reproducen. Entonces nacemos con billones de ellas y simplemente si las vamos perdiendo, pues chao. ¿Listo? Otra pregunta puede ser, por ejemplo, el color de las células. Entonces se dice que la mayoría puede ser incoloras, pero eso depende también de la función de la célula, porque si es un glóbulo rojo, está directamente relacionado con una sustancia que se llama hemoglobina, y la hemoglobina tiene la característica de tener un color rojo, ¿cierto? Por eso se llama así, glóbulo rojo. Y la hemoglobina, ¿por qué tiene color rojo? Porque tiene átomos de hierro enlazados con átomos de oxígeno y de carbono que hacen que tenga esa coloración. Entonces, en ese caso, pues los glóbulos rojos evidentemente se van a observar rojos, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, con las plantas. Si es clorofila, pues tiene un color característico verde, ¿cierto? Básicamente, así funcionaría ese ejercicio de las células o el color de algunas células, ¿listo? Entonces, en resumen, recordemos, el cuerpo humano está constituido de células somáticas, células sexuales, ¿listo? Que dependiendo la función, entonces van a estar ubicándose en algún lugar de la estructura y generando entonces unas funciones específicas. ¿Listo? Preguntas, sugerencias, reclamos, señores y señoras. No, señora. No, señora. Bueno, ¿sí quedó claro? Yo espero que sí, ¿no? Parece mucha información, pero espero que haya quedado desglosado, que haya quedado claro, pues dicen que no tienen preguntas, entonces esperemos que sí. Recuerden que retomamos el concepto de biología, ahora recordamos la definición o la función o el desarrollo de célula, ¿cierto? Recordamos cuáles son los postulados de la teoría celular y empezamos a especificarnos entonces dentro de la célula humana. ¿Sí? Y las especificaciones de los tipos de células que encontramos realmente en el cuerpo humano. Aquí algunos daticos, ¿cierto? Y ya, pues teniendo en cuenta el tiempo, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy y nos vemos el próximo domingo, ¿listo? Para continuar hablando un poquito acerca de células, tejidos y el cuerpo humano en general, ¿listo? Entonces, muchas gracias, estudiantes de ciclo 4. Que tengan buen domingo. Gracias. Gracias, profe.